Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a estas sextas tertulias navales que los amigos del Real Astillero preparamos para las fiestas de San José. Pues bueno, hoy tenemos ya la suerte de haber podido llenar, como ven ustedes, la segunda de ellas, Riancho, y tenemos también la suerte de tener entre nosotros a nuestro antiguo alcalde y antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Nacho Diego, amigos de la Real Liga Naval, del Ayuntamiento de Astillero y de demás asociaciones. Muchas gracias por habernos visitado hoy. Esperamos que esta charla sea de su agrado y, como siempre, al final de la charla tendremos un turno de palabras, de preguntas, para que ustedes nos puedan preguntar lo que quieran. Y hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido, porque ya es la segunda vez que está entre nosotros, a Javier Arruzarri Arán, que es licenciado por la Universidad de Cantabria en Derecho y es miembro de la Real Liga Naval también, y es pues un amante de la historia y de la cultura en general, y que siempre está dispuesto a echarnos una mano en todo lo que le pedimos. Hoy nos va a hablar de un personaje que tiene mucho que ver con el Real Astillero de Guarnizo y por ende con nuestro pueblo, Juan Fernández de Isla, que fue un auténtico cerebro y un auténtico potentado y un hombre de negocios de su tiempo. Esperemos que a partir de hoy no solamente les suene a ustedes a una calle más dentro de las 3 calles antiguas de nuestro municipio, y que sea ya un personaje más de Cantabria que esté en la mente de todos, y con eso esperamos que Javier nos ayude un poquito más. Y sin nada más, les dejo con él y esperemos que lo disfruten. Javier. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí presente con este calor veraniego ya, no primaveral, sino veraniego. Gracias por tener interés por la historia. Como pongo aquí una frase de Don Quijote, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. Naturalmente, al amigo siempre dispuesto Javier y a su esposa Marta, que siempre colaboran, son del Real, de la Asociación de Amigos del Astillero, al propio Astander, por supuesto, que colabora perfectamente con las jornadas, naturalmente al Ayuntamiento de Astillero, a la Real Liga Naval, a RAECI, que ahí veo a Moisés y a Company, y a todas las autoridades, por supuesto, al comandante naval, faltaría más, a Yello por amistad, obviamente, a ti naturalmente, y a nuestro antiguo presidente, y a todos los amigos y público que no conozco personalmente, pero como dice la vieja frase, la clave del éxito está en saludar a todas las personas como si los fuéramos a conocer, como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Así que hoy tengo un reto, un desafío, aquí bajo la atenta mirada de este preciosísimo cuadro de Juan Fernández de Isla, que es el empresario ejemplar por antonomasia en el arte de la construcción naval, y que unió su vida, su destino, al astillero de Guarnizo y a uno de los ministros más inteligentes e interesantes que hayamos tenido a lo largo de la historia de España, que es el Marqués de la Ensenada, ¿no? Así que sin más preámbulo, vamos a continuar. Bueno, aquí teníamos que tener entre el público a un amigo que era entusiasta de la historia, era Tony Sver, una referencia en el cine español, y que siempre le encantaba asistir a todas las conferencias, entusiasta, y se encontraba aquí en Cantabria pues muy a gusto. Ahí le tenemos en la última cena que ha estado con el comandante naval y con Javier y Marta, que os he querido agradecer siempre, con esta pequeña foto, siempre una muestra de agradecimiento por el cariño que ponéis, ¿no? Bueno, el índice, no os asuste, es un poquito la idea que yo tengo y, por supuesto, me atendré naturalmente al tiempo, además que le tengo aquí perfectamente visto, ¿no? Bueno, la idea mía es hablar, naturalmente, dando pinceladas, para no cansar a nadie, pero dando unas pinceladas sobre lo que es el Real Astillero de Guarnizo en la Bahía de Santander, que es la base del poder naval de la vieja monarquía universal hispánica. Hablaremos brevemente, con unas pequeñas líneas, sobre la ilustración, el conocimiento científico, el espionaje, la razón de Estado, y añado una cosita más, pero como algo que no pude decir en el colegio de médicos, invitado por Yello, pequeñas cositas que no pude decir, pero que creo redondean esta triada de conferencias que tenemos, ¿no? Que es la teoría general de sistemas.
Hablaré un poquito, por supuesto, naturalmente, del Marqués de la Ensenada, del resurgir del poder naval español en el siglo XVIII, que es sencillamente interesantísimo, y luchar un poquito contra esa imagen que no describe bien de la capacidad industrial, científica, tecnológica de España y de los españoles, ¿no? Y, naturalmente, nos concentramos con Juan Fernández de Isla, que es ese empresario ejemplar en lo personal, en lo económico, en lo industrial. Es uno de los ejemplos más interesantes que hemos visto a lo largo de la historia de España. Hoy, las políticas actuales, se hace mucha referencia al emprendimiento, a la capacidad de emprendimiento. Bueno, el ejemplo máximo sería para toda España, para Europa, sería la de este hombre, de una capacidad, de una tenacidad, de un tesón sencillamente impresionante. A veces tengo la sensación de que me intimida el cuadro porque describir esta capacidad de organización que termina en un éxito extraordinario y que naturalmente, veremos eso siempre al final, despertará recelos, envidias y un final poco acorde, poco elegante para los esfuerzos de este hombre, ¿no? La conclusión final en los 2 últimos minutos será pues eso, la conspiración británica siempre con complicidad interna, causa la caída del Marqués de la Ensenada, arrastra a Juan Fernández de Isla, por supuesto a Jorge Juan Santacilia, al propio astillero de Guarnizo, como veremos, y la consecuencia total pues será la derrota en Trafalgar, la decadencia espiritual y material. Fijaros qué concatenación de acontecimientos que da vértigo, y sin embargo, por desgracia, es cierto. Muy bien. Bueno. Javier, si no lo paso a mano... Mira, a ver, ¿será que no tiene tiro allá? Perdón. Sí, sí. No, sí que está dando el... Muy bien. Bueno, traigo una cita que utilicé y añado algunas más pequeñas modificaciones de la otra conferencia porque siguen siendo útiles, ¿no? He querido traer una... Igual era la... Vale. Muy bien, gracias, Javier. Sí. Fijaros bien, traigo un poema de Antonio Machado que es muy interesante porque de alguna manera me da el prólogo para lo que sigo investigando sobre la historia de España. Me encanta esta frase, ¿no? ¿Qué importa un día? Está el ayer abierto al mañana y mañana al infinito. Hombre de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Espero demostrar y estar a la altura de estas palabras a lo largo de la intervención, ¿no? He traído también a un historiador británico favorito mío, que es de esas personas que te ayudan a comprender los grandes procesos de la historia. Por eso hago estas citas así selectivas como marco de referencia para que comprendáis mi forma de razonar, mi forma de entender la historia. Arnold Toynbee, en muchísimas opiniones y frases fantásticas, dice una idea que desgraciadamente es muy cierta. La mayor parte de las civilizaciones que han desaparecido se debieron a fallos de información. Si un Estado quiere sobrevivir, debe estar bien informado, ¿no? Son criterios elementales de supervivencia, pero son muy útiles, ¿no? Bueno, aquí tenemos al trío fabuloso en la historia de España. Naturalmente, empiezo por el Marqués de la Ensenada. Le acompaña Jorge Juan y, naturalmente, nuestro homenajeado de hoy, que es Juan Fernández de Isla y Alvear. Traigo este libro, que es un trabajo de investigación muy importante, pero para que veáis esta pequeña cita, y que es muy importante, y es contra lo que yo lucho. Esto, lamentablemente, no estoy de acuerdo. El libro es un trabajo impresionante sobre los problemas que se encontrará Fernández de Isla, que nos encontraremos en la industrialización. Todos los problemas con la materia fundamental de la que estamos hablando es la madera. Los problemas de la madera en los montes comunales. Bueno, es apasionante el libro. Pero, por desgracia, en las conclusiones
añade una frase de un premio Príncipe de Asturias, un grandísimo historiador francés, Joseph Pérez, del cual hemos aprendido todos. Pero, atención a la frase, ¿no? Dice, más recientemente, otro historiador francés, Joseph Pérez, al reflexionar sobre la historia de España, entre 1500 y 1950, señala como su rasgo más peculiar la incapacidad de adaptarse al mundo moderno. Yo no comparto esta opinión. Todas las naciones, todas las organizaciones, todas las sociedades tienen fallos, disfunciones, pero esta frase de un premio Príncipe de Asturias a un hispanista no puedo compartirla. Insisto, el trabajo desmerece esta cita, que la tiene en sus conclusiones, desmerece de este trabajo de este profesor, Jesús Maiso, que hace una investigación sobre los problemas fundamentales de los montes, del suministro de la madera para los astilleros y para todo eso, y es sencillamente una pena esa conclusión, ¿no? Bueno, vamos a seguir continuando. Bueno, he querido, como estamos repasando, no he podido dejar pasar, ya sabéis que me gustan estos paralelismos, esta justicia poética que a veces tiene la historia, ¿no? Yo recuerdo el atentado terrorista, porque yo vivía al lado de donde se produjo, me despertó de la cama, movió el edificio este atentado terrorista de ETA, sobre un buque, un destructor que estaba atracado junto a la Comandancia Militar de Marina, el Marqués de la Ensenada. Hay varias cositas que quiero decir como prólogo. Es una especie de leve distracción que voy a tener con vosotros, pero como es una deliciosa coincidencia, me gusta remarcarla. Bueno, lo primero, hacer referencia a un buzo, Alonso Fernández González, que con el personal de su empresa, poniendo medios suyos, ayudó y no cobró ni una sola peseta de aquel entonces para la reparación de urgencia. Y qué casualidad, el destructor Marqués de la Ensenada vino a repararse aquí, al astillero de Guarnizo. Qué deliciosa coincidencia para mí. Después las últimas reparaciones terminaron en el Ferrol, pero es una deliciosa coincidencia. Y me gustó también una decisión que tomó entonces la Armada y el Gobierno de España, por razón de Estado, por razón pura de Estado, no se le dio de baja. Se prolongó su vida operativa útil durante más de 10 años, como una especie de lucha, de coup de force, de lucha contra las finalidades espurias del terrorismo, ¿no? Y me ha gustado ese paralelismo, ese pequeño guiño de la historia, que el Marqués de la Ensenada venga a repararse al astillero de Guarnizo, ¿no? Una curiosidad que me gustó. Bueno, todo esto cuando hablo no vamos a meternos en muchas profundidades. Yo tengo una tesis pendiente y un homenaje a mi maestro. Y hablamos, bueno, tanto a mi maestro, el profesor Manuel Fernández Escalante, como a don Francisco Elías de Tejada y Espínola, ilustre estudioso de la filosofía del derecho. Y estos hombres recopilaron una parte. Bueno, mi maestro hizo la tesis doctoral sobre Baltasar Álamos de Barrientos. Y yo estoy empeñado en recopilar la historia, las ideas de los grandes consejeros que tuvo España, más de 300 personajes de la altura, pues como digo, Baltasar Álamos de Barrientos, o de multitud de calles que vemos, pues no sé, como la Glorieta López Hoyos, o Benito Arias Montano, o Juan Ginés de Sepúlveda, nombres desconocidos completamente, pero que son los que ayudaron a formar el criterio de gobernanza de la monarquía universal hispánica. Esto es también para luchar contra esa vieja idea de la leyenda negra antiespañola que habla de, bueno, pues razones efectivamente espurias o sin meditar, sin ningún tipo de análisis de la realidad. Eso sencillamente no ha sido así. Bueno, todo eso forma parte de esa tesis que algún día espero publicar, ¿no? Bueno, esa tesis, naturalmente, bebemos de unas fuentes como son la de Nicolás Maquiavelo. Por resumir muy rápidamente, hay dos grandes teorías del pensamiento de la razón de Estado. Una la que se basa en Maquiavelo y la otra la que se basa en Erasmo de Róterdam. Esas dos escuelas confluyen en esos 300 autores que, insisto, serán parte de la columna vertebral de mi tesis doctoral.
La razón de Estado, bueno, podemos coger una de las múltiples definiciones. Yo cojo la de Friedrich Meinecke, que es muy razonable y es bastante estricta, ¿no? Dice, la razón de Estado es la máxima del obrar político, la ley motora del Estado. La razón de Estado dice al político lo que tiene que hacer a fin de mantener el Estado sano y robusto. Es una definición que bebe de Legibus, del gran Cicerón. Él decía, en su libro de Legibus, literalmente, ¿no? Salus populi suprema les ex. Significa que la seguridad, la continuidad del Estado, la necesaria protección del pueblo debe ser la guía suprema. Hoy tenemos, obviamente, más legislación que complementa, pero que en aquel entonces era necesario ver todas estas opiniones y ver cómo los monarcas usaban a los grandes sabios, a los grandes pensadores, para guiarse en la forma de gobernar. No era una forma de gobernar caprichosa, ¿no? Y por eso los traigo. Los dos grandes planteamientos que se dan entre Maquiavelo y Erasmo de Róterdam, en España tendrán dos grupos de presión. Los maquiavelianos se formarán junto al duque de Alba y los erasmistas junto a la princesa de Éboli. Eso, que parece un poquito, pues, eso de pensamiento abstracto, tendrá importancia al final de la conferencia. Por eso os lo traigo a colación ahora, simplemente como prólogo, digamos, digno, elegante de lo que es el razonamiento de los monarcas, ¿no? Bueno, continuamos con ello. Una de las ideas, traigo aquí al almirante Alfred Mahan, que es otro de los que forma parte de mi pensamiento, aunque su libro, La influencia del poder naval en la historia, es un libro que critica a la monarquía universal hispánica porque, dice él, que manifiesta una incapacidad para gobernarse. Bueno, hace unas citas pues poco decorosas, ¿no? Sin embargo, con la conferencia de hoy, con la actividad del Marqués de la Ensenada, de Juan Fernández de Isla, voy a decirle, estimado almirante o contraalmirante, lamento discrepar. Algún día, cuando nos veamos todos en el cielo, le diremos eso. Lamento discrepar porque hay pruebas sobradas del comportamiento, de la organización, de la inteligencia en la forma de actuar de España, que contradice sus opiniones negativas. Y con su permiso, naturalmente, vamos a pasar a demostrarlo, ¿no? Bueno, uno de los personajes que me gusta traer también, y que forma parte de mi forma de ver el mundo, es el capitán Sir Basil Liddell-Hart. Este capitán, británico extraordinario, inteligentísimo, era lo que decían cuando fue a Israel. Los israelíes le recibieron con todos los honores y él iba a asesorar al gobierno de Israel, y un general israelí dijo: era el capitán que enseñó estrategia a los generales. Los libros de él, y ahora que hay una nueva traducción, yo los leía los viejos, la nueva traducción que se ha hecho ahora en Canon y en otra editorial más, son verdaderamente deliciosos, y es el ejemplo de lo que yo quiero, el ejemplo que me gusta seguir. Él habla del aprendizaje continuo de la historia, que nos da enseñanzas que debemos estar ilustrados para sacar el máximo rendimiento a la historia. Eso es lo bonito de este gran pensador estratégico. Aquí le tenemos en su despacho, ya mayor, pero llamo la atención sobre los admiradores que él tenía, ¿no? Ahí está el mariscal Rommel, está el Guderian, el gran estratega de los carros de combate alemanes, von Manstein, que son, además del general de Gaulle, por supuesto Patton. Este hombre fue profeta, pero no en su tierra, en Inglaterra. Le denostaron en Inglaterra, y los que aprendieron fueron, curiosamente, los enemigos. Él, que era un patriota inglés a machamartillo, luchó en la Primera Guerra Mundial, salió herido y tuvo que darse de baja, es el gran maestro, como así se lo reconocieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban presos los oficiales alemanes en Inglaterra. Vivía cerca de Bovington, donde hay un precioso museo de carros de combate allí en Gran Bretaña, del cual él fue el cerebro. Las lecciones no las aprendieron los suyos, se burlaban de él, y
él tuvo alumnos y discípulos en el bando enemigo. Son de esas curiosidades de la historia, pero que, insisto siempre, lo que seguimos aprendiendo es eso. Y la principal lección de él, al final, me gustó. Dice, la única lección que hemos sacado de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Es un error nuestro. Y por eso le traigo, bueno, otra vez más, él cita a Sun Tzu y las técnicas de pensamiento y cómo él afronta los asuntos de estrategia. Dice, no será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo. Y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Veis que voy haciendo bastante referencia al tema del espionaje porque es fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, para hablar de Juan Fernández de Isla, voy a pedir ayuda a este caballero. Ya está muerto, pero es uno de los grandes maestros, Peter Drucker. Y pediré también ayuda a Peter Senge, que son los grandes maestros del management, de la gestión de personas. Lo que aparece en sus libros son los grandes maestros que han asesorado pues, a IBM, a General Motors, asesoran a gobiernos, a los grandes estamentos de la política, y realmente a veces, cuando lo dicen los grandes maestros, las conclusiones pueden parecer sencillas, son muy curiosamente o desesperadamente sencillas. Hay una frase que me gustaba, por ejemplo, gestión es hacer las cosas bien. Liderazgo es hacer lo correcto. Se dan cuenta muchas veces, y en los ejemplos abundantes que ponen, y son ejemplos de todo tipo, militares, organización, puede ser un hospital, puede ser un colegio, una universidad, da igual, ellos se fijan en las organizaciones, en cómo funcionan y cuáles son los problemas de organización. Lo que hoy se ve en ingeniería industrial, pues el problema de organización, de sistemas, de organizaciones complejas. Estos hombres encuentran siempre principios sencillos para abordar todos estos asuntos. Fijaros que hay una frase que me llama la atención y que sirve también para describir nuestra historia, en nuestro caso naval, de la época de Fernández de Isla. Dice, el origen de casi todas estas crisis no es que las cosas se estén haciendo mal, ni siquiera es que se esté actuando de manera equivocada. De hecho, en la mayoría de los casos se está actuando de manera correcta, pero infructuosa. El tener esa capacidad de reflexión es lo que a mí me gusta. Sabéis la vieja frase de el camino del infierno está empedrado de buenos deseos. Es eso, ¿no? Y este hombre va un poquito más allá. Peter Senge, en la quinta disciplina, hace referencia pues esto, a los modelos mentales que están muy arraigados en nosotros, que nos impiden analizar las cosas que tenemos delante. La historia de España, en nuestro caso, nos impide esos modelos antiguos que van con la idea de fracaso, de inutilidad, de incapacidad de España, y todo lo que encontramos son fallos. Si vas con esa mente, con esas orejeras, estas son las grandes lecciones que aprendemos de ellos. Y lo bueno, según Senge, y que yo aplico a Fernández de Isla, es las organizaciones solo aprenden a través de individuos que a su vez aprenden. Ese es el ejemplo que espero poderos demostrar de Juan Fernández de Isla. Por eso digo, necesito a dos verdaderos cerebros de la organización sistémica, de las organizaciones empresariales, de todo tipo de organizaciones, para describir adecuadamente a Juan Fernández de Isla. Bueno, para empezar, tenemos al Marqués de la Ensenada. El nombramiento del Marqués de la Ensenada fue una auténtica revolución. Doy saltos un poquito en lo que quiero dar, porque quiero atenerme obviamente al horario, y hay tantísima información que para mi desgracia tengo que resumir, y ya me conocéis que no tengo problemas para hablar, estaría hablando 3, 4 o 5 horas, pero hay que ser respetuoso, y más con este calorcito que es grande. Bueno, este hombre tiene un proyecto de recuperación, un proyecto de resiliencia del poder marítimo y del poder naval. Yo no he visto cosa igual. Cuanto más profundizo, más me sorprende la capacidad, la intuición, la inteligencia. No era de la vieja nobleza. Él adquirirá el título nobiliario en vida, es decir, será un aristócrata nuevo, y eso, por desgracia, tendrá efectos en la política, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Por los desprecios
por los problemas que genera con sus pares, por así decirlo, ¿no? La idea de él es preparar una armada oceánica de unas 150 fragatas de última generación y los planes está a punto de conseguirlo. Recordad más o menos que Gran Bretaña en esa época tiene unas 200. Es decir, es un hombre que plantea la revancha de Utrecht, del Tratado de Utrecht, y la plantea con personas inteligentes, con personas capaces como Jorge Juan en su misión de espionaje a Gran Bretaña para ver cuál era el estado del diseño naval, lo plantea con Juan Fernández de Isla y Alvear como materializador, como el que lleva adelante esta política de reconstrucción naval que sencillamente yo me quedo asombrado, me abstrae absolutamente de la realidad ver cómo con inteligencia, tesón, se unen los equipos de personas, lo que hemos visto de Peter Senge y Peter Drucker, se aplica al Marqués de la Ensenada y a Juan Fernández de Isla. Fijaros cómo estamos en las mismas frases de siempre. He puesto a Alfred Mahan, he puesto a Liddell Hart, y él tiene dos frases cuando llega. Él llega, bueno, había 6 ministerios, ocupa 5 ministerios. Se llamaban secretarías en aquel entonces, guerra, hacienda, bueno, en fin, es un personaje desde luego fascinante y con una cabeza digna de admiración. Le dice al rey: señor, sin Marina no puede ser respetada la monarquía española. Conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer esta península, atención, ni siquiera florecer esta península, centro y corazón de todo. De este innegable principio se deduce que esta parte del gobierno merece la principal atención de su majestad. Tanto el Marqués de la Ensenada como Mr. Josué. Mr. Josué es la identidad falsa que usa Jorge Juan en su misión de espionaje en Inglaterra. Josué es el espía que manda a Moisés para espiar, como aparece en la Biblia. Los que recordamos esas viejas historias, y el amigo Jorge Juan, como gran lector de la Biblia, que era un caballero de la Orden de Malta, pues utilizó como su identidad falsa el año y medio que estuvo espiando todo tipo de instalaciones, obedeciendo las instrucciones del Marqués de la Ensenada de comprar todo, microscopios, aparatos de medición, libros científicos, todo. Y no es porque nosotros, atención al dato que por eso suelo insistir en estas cosas, no es que nosotros no tuviéramos conocimiento, pero es fantástico el conocer cuál es el grado de conocimiento, el grado de ciencia y técnica que tiene el adversario. No vamos a hablar de enemigos porque ahora estamos todos en la OTAN y no podemos hacerlo. Bueno, el amigo Fernández de Isla nace el 6 de mayo de 1709, ahí en Isla precisamente, ¿no? Yo le he puesto, es empresario, y le he añadido un título, ingeniero industrial ad honorem. Tenía por aquí un trabajo de una buena amiga nuestra, que es Marta Trujillano, que en su tesis dice que es ingeniero industrial ad honorem por una razón, por la capacidad de resolución de problemas que tiene. Esa capacidad impresionante, como veremos de forma resumida, y he tratado de hacer un esfuerzo de síntesis increíble en todos los ámbitos en los que se manifestó, sencillamente es impresionante. Yo insisto, cada vez que miro el retrato de él, le digo, pero ¿cómo lograste esto en tan poco? ¿Qué energía te mueve? ¿Cuál es el secreto del corazón, del esfuerzo, del cerebro que tienes para dedicarte a tantas cosas con éxito? Muy bien, él nace aquí en el solar de sus padres. Este solar que está en Isla, que es un verdadero monumento a la arquitectura regionalista, fue construido por un familiar suyo, que fue obispo de Burgos. Bueno, aquí solo he resumido, como no os podéis imaginar, no pongo los nombres de todos ellos, pero Juan Fernández de Isla procede de una familia que estuvo con Fernando III el Santo, sus antepasados, y simplemente de forma resumida, fijaros, con Fernando III el Santo tiene familiares en la conquista de Jaén, de Baeza, de Granada,
Participó en una derrota de los beyes de Túnez frente a Gibraltar. Tiene familiares que estuvieron a favor de los reyes católicos en la Guerra de Toro. Hay, por supuesto, familiares de Fernández de Isla en la Guerra de Flandes, en diversos escenarios y campos de batalla. En la Guerra de Túnez hay otro familiar en el asalto del Castillo a la Goleta, que fue recompensado por Carlos I, participación de navíos armados que se forman esas escuadras en Santander para combatir en Flandes y al servicio de la monarquía universal en las guerras con Portugal. Otro de los familiares de él murió en la jornada de Inglaterra, en la de 1588. Otro maestre de campo participa en Glenbourg, en la toma de Paso de Alphen, en la conquista de Leiden, en la toma de fuertes en distintos escenarios. Es una familia de verdad que trae un currículum, aquí esa es la forma que he tenido de resumirlo, lo más apretado, sin nombre, porque si no nos perdemos. Participa a las órdenes de Farnesio, familiares de él, participarán en la toma de Amberes, en el asalto a Calais, bueno, y después obispos, arzobispos, regencias, todo. Nuestro héroe Juan Fernández de Isla del Ver nació este 6 de mayo en este lugar, en este fabuloso que está reformado. No caben visitas porque pertenece a la familia, pero es un bellísimo ejemplo de arquitectura regionalista deliciosa y que está pues, en bastante buen estado, ¿no? Y quería traer para que veáis el escenario, ¿no? De dónde procede este hombre, de una familia impresionante, de sacrificio, de honor, de gloria, y que no vienen las cosas de por sí, ¿verdad? Bueno, aquí, como veis, hago resúmenes que son imposibles de resumir. Me siento mal al resumir porque todo es tan interesante, cómo aborda los acontecimientos, cómo aborda cada desafío intelectual. Por eso he puesto a Peter Drucker y a Peter Senge en el prólogo. Digo, necesitaríamos más que historiadores a verdaderos expertos en management, en la gestión de problemas, ¿no? Fijaros, él es heredero de pequeños mayorazgos que pues lleva adelante la tradición, hereda de la madre una ferrería en Marrón, bueno, va avanzando, tiene la muerte del padre en 1715, la madre es la encargada de la educación para que pueda administrar adecuadamente los bienes, no dilapide todo ese patrimonio, ¿no? Y bueno, pues él no estuvo en universidades, por eso he hecho antes esa precisión, de decir, llamarle ingeniero industrial ad honorem, por la capacidad que demuestra, por la capacidad como la que admiramos en los ingenieros, ¿no? Tanto caminos como industriales tienen un sexto sentido y desde luego que merece ese tratamiento de ingeniero industrial, ¿no? Bueno, no estuve en las universidades, pero completó una formación extraordinaria en matemáticas, ciencias exactas, física, química, aplicaciones a la industria y a la agricultura. Aprendió idiomas, él dominaba muy bien francés y otros idiomas, pero francés perfectamente a nivel diplomático, ¿no? Dotado de un talento excepcional y una aplicación práctica de su capacidad, empezó por administrar los bienes familiares, por la ferrería en Marrón, dándole una especie de forma a un sueño que llevará más adelante, ¿no? Bueno, de 1730 a 1747 se dedicó a adquirir ferrerías, junto con los montes correspondientes que dotan de madera. Y esto es muy importante porque siempre acusamos al astillero de Guarnizo de sembrar el caos en los árboles, y no, la desaparición de la masa forestal no es solo por el astillero de Guarnizo, es mucho más importante la labor de las ferrerías, pero claro, las ferrerías son complementarias. Cuando queremos hablar de un poder marítimo, como citábamos a Mahan, cuando queremos decir que haya una industria que dé soporte al poder naval, que es el militar estrictamente, necesitamos que haya alrededor ferrerías. Bueno, insisto, no quiero parar porque es tanto de lo que ha hecho, de lo que avanzó, de lo que hizo, es sencillamente impresionante. Y me limito a leer, y son resúmenes de cientos y cientos de páginas, y yo solo tengo aquí una diapositiva y me da rabia, ¿no? Bueno, continúa con las ferrerías en Cereceda, en Laredo, en Ampuero, 2 fábricas de harinas en Santander, una fábrica de loza en la propia isla, en su localidad natal, otra fábrica en Povedal, plantaciones de viñedos, cultivos de azafrán, hortalizas. Continúa prosperando en los negocios. Pero quiero
quiero que os fijéis en otro detalle, que es uno de los que tendría que tener un homenaje permanente del gobierno de Cantabria, porque este hombre soñó con esa industrialización extraordinaria de las viejas montañas de Burgos, y él no solo soñaba, sino que predicó con el ejemplo. Y he querido poner los nombres de las localidades en las que desarrollaba sus actividades industriales, e insisto, de verdad, no sé de dónde sacaba el tiempo. Imaginaros las comunicaciones de aquel entonces. No teníamos ni electricidad, ni Facebook, ni Instagram, ni nada por el estilo. ¿Cómo podía atender? ¿Cómo delegaba? ¿Cómo confiaba? ¿Cómo vigilaba todos y cada uno de los negocios? Insisto, es impresionante, ¿no? Bueno, todos estos negocios que emprende, al final parece como que el destino une a los cerebros más inteligentes, y en 1743 se encuentra con el Marqués de la Ensenada, y el Marqués de la Ensenada le presenta este fabuloso proyecto de 60 navíos y 75 fragatas, y naturalmente esa asociación, obviamente no lo puede hacer solo, él se une con otra calle, con el nombre de otra calle que tenemos aquí en Astillero, ¿no?, que es Don Esteve. Don Esteve es un contratista que será socio de Juan Fernández de Isla, y bueno, pues se dedican a la corta, serrío, a la preparación de las maderas, a preparar también los resbaladeros, porque es necesario traer las maderas de los lugares de origen al astillero de Guarnizo, ¿no? Todo eso es una labor, insisto, no deja puntada sin hilo, ¿no? Bueno, pues se asocia con el... Bueno, esto, fijaros, lo resumo en una frase y me da pena. Le reciben en la Corte de Madrid por iniciativa del Marqués de la Ensenada, porque ha oído hablar, no le conoce personalmente a Fernández de Isla, pero ha oído hablar de esta actividad y cree, el Marqués de la Ensenada, que puede ser un hombre, y le pide. El otro pues está ocupado, nunca pierde el tiempo, da largas, pero al final el Marqués de la Ensenada consigue que el rey le mande una carta, y por emisarios del rey al final accede a ir a Madrid a entrevistarse. Están varios días y naturalmente le exponen los planes de Estado, son secretos de Estado, y le ponen en esa responsabilidad, una responsabilidad de decir: estos son nuestros planes. ¿Quieres participar con nosotros? Bueno, pues es sencillamente impresionante. Ensenada recuerda, en su juventud estuvo aquí a las órdenes de Campillo, conoce el astillero de Guarnizo, ¿no? Y quiere aprovechar también la existencia de los primeros altos hornos de España, que son los de Liérganes y La Cavada, ¿no? Bueno, las dificultades con las que se encuentra Ensenada para su programa de rearme naval son impresionantes. Hay verdaderos problemas de gestión, incluso podríamos decir de corrupción, de vicios en la forma de fabricar, en la forma de construir navíos, y sin embargo, el Marqués de la Ensenada, en esa entrevista crucial con el rey de España, se sorprenden por las dotes de organización, de capacidad, de eficacia. No es solo lo que cuentan, sino lo que ellos reciben con la información. Recordad que el Marqués de la Ensenada no solo mandó a Jorge Juan de espionaje a Inglaterra, no. Había una red de espionaje en todos los astilleros de Europa. En Italia, en Francia, teníamos espías absolutamente en todas partes. De hecho, fijaros cómo es la cuestión, la creación del Banco de España, en aquel entonces se llamaba Banco del Real Giro, la excusa oficial fue mejorar el comercio internacional. La verdad era la fórmula empleada para poder pagar nuestra extensísima red de espionaje que teníamos en todos los lugares de Europa, para poder saber cuál era el nivel o los posibles compromisos o las situaciones comprometidas, compromisos entre potencias, compromisos entre posibles rivales, etcétera, y era estar informado. Bueno, pues este hombre, hay que citar también, claro, es que
La amistad con el padre Rábago, un personaje fundamental en la historia, confesor de Fernando VI, pero fundamental en la historia de Santander y de Cantabria, le informa al Marqués de la Ensenada, es el que, por medio del cual Marqués de la Ensenada tiene conocimiento de las dotes, inteligencia, capacidad de organización increíble, fuera de lo normal, ¿no? Y claro, le propone a Juan Fernández de Isla la construcción en un tiempo récord, imposible de cumplir, de 8 navíos, mediante contrata. Es decir, se le encarga y él, Fernández de Isla, será el que reúna todos los medios para construir, como se decía entonces, como decía, desde la quilla a la perilla del palo, y además con un pequeño objetivo: todo de la vieja montaña, todo de Cantabria, que es lo importante, y es lo que él consigue, ¿no?, en esa fantástica. Bueno, como decía, el rey, Ensenada, le confían secretos de Estado y el primer compromiso de la construcción de 4 navíos construidos íntegramente aquí. Eso provoca miedo entre los socios que tiene Ensenada, ven muchísimo riesgo, y don Esteban y el marqués de Rocaverde salen de la sociedad. Claro, eso crea dudas en el marqués de la Ensenada, perdón, en Juan Fernández de Isla, porque se queda como único firmante, como fiador del trabajo al que se ha comprometido ante el rey, la construcción de Juan de Navales. Bueno, pues se sobrepone a estas circunstancias, al abandono antes del trabajo de sus socios, se sobrepone y acepta el reto. Y lo que es mejor, sale airoso del reto. Y ya lo que es el colmo, consigue que los barcos construidos en Cantabria salgan 20.000 reales más baratos que en el resto de los arsenales. Eso es el colmo definitivo. Y como veremos, será motivo de una desgracia posterior. Consigue calidad a buen precio. Todo construido aquí. Bueno, sencillamente, cuando ya se dedica, le dan la autorización para construir aquí en el astillero, reforma la casa del rey, abrió canales, hace nuevos espigones, nuevos muelles para los barcos, talleres, fraguas, hornos, hospitales, fuentes, lavaderos, viviendas para los trabajadores y para los soldados que tenían que proteger estas instalaciones. Bueno, sencillamente impresionante su capacidad de trabajo aquí en el astillero. En Santander quiere que participe la ciudad de Santander y construye el tinglado. El tinglado se construye sobre los viejos restos de las atarazanas reales, y ahí construye la fábrica de cordelería, de velas, de jarcia. Pero es toda, imaginaros, en Santander, toda la calle Burgos, la Alameda Primera, hasta lo que es la Seguridad Social, todo eso desde esa parte, lo que era ya fuera de la muralla de Santander, Alameda Primera, calle Burgos entero. Construye ese tinglado, que es una fábrica, en 3 meses. ¿No? De verdad es, cada paso que doy, cada vez que leo algo de Fernández de Isla, no dejo de salir del asombro, ¿no? Construye esa fábrica aquí en 3 meses y se pone a pleno rendimiento, ¿no? Hay un problema que tiene la Marina, y él lo pondrá en aquel entonces, lo pondrá de manifiesto, ¿no? Son los desbarajustes, los suministros, a veces cada negociado se convierte, cualquiera que tenga experiencia lo sabe, cada negociado, los líos, da igual, insisto, que sea una universidad, un hospital, un gobierno, la General Motors, es indiferente, o una familia, es una organización que tiene sus principios, sus roces, sus cosas. Bueno, no vamos a hablar del Padrino, obviamente sabéis lo que es organizar todo, ¿no? Bueno, pues el problema que tiene la Marina es notable, y un hombre al que se le da poder, inteligente, leal, cuidado, porque no es solo dar poder a alguien que puede traicionarte, no, este no es el caso. Se le da poder a un hombre leal que pone todo su alma, su inteligencia, su corazón en la producción perfecta de navíos impresionantes, que darán mucho que hablar. Bueno, pues lo consigue, y bueno, estos años 1752, 1753, sale airoso de la encomienda. Se votan sucesivamente, además, fijaros los nombres de los barcos: el Serio, el Soberbio,
el poderoso, el arrogante, parece un desafío, ¿no? Una cuestión que me ha sorprendido, habituados normalmente a otros nombres, me hizo gracia, ¿no? Y, atención, desde la quilla al tope con los cañones de la cavada, todo construido con materiales de la montaña, de nuestra vieja y querida montaña de Cantabria, ¿verdad? Jorge Juan, el espía que viene, nuestro espía ilustrado, vendrá aquí a Astillero, hará labores de inspección, estará en Santander para ver el tinglado, irá a la fábrica de la cavada. La opinión de Jorge Juan como experto, como verdadero experto ilustrado en la construcción naval, que ha ido a Inglaterra, que ha vigilado, que ha observado cómo construyen, que detecta las diferencias de construcción, dice, eran los mejores navíos que Su Majestad tenía, tan superiores a los demás de la Armada, superiores a los construidos en el resto de los arsenales de la Armada, y también, atención, Antonio Ulloa, el que le acompañó a la misión de medición del Arco del Meridiano allí en el Ecuador, que estuvieron 11 años Antonio Ulloa, sí, efectivamente, que le acompaña y que es un gran amigo, son los dos mejores oficiales ilustrados que hemos tenido. Antonio Ulloa también viene a Santander y confirma, por ejemplo, en las pruebas que se hace para la jarcia, para las velas del tinglado de Santander, confirma la excelente calidad. Y Antonio Ulloa dice incluso, mejores que las que compramos a precio más caro en Holanda. Interesantísimo. Teníamos capacidad de producción. ¿Os acordáis lo que he leído al principio? De que desde 1500 a 1950 España no sabe aceptar retos tecnológicos. Caramba, qué curioso, ¿no? Y estos son dos personajes que no se caracterizan por ser complacientes, como veremos en una pequeña anécdota de Jorge Juan. Si hay que decir las cosas, se dicen. Son leales colaboradores de la Armada y del Gobierno, y magnífico, ¿no? Claro, todo esto en este libro está muy detalladamente explicado, en el de Jesús Maíso, se titula La difícil industrialización de España. Todo esto está provocando, sin querer o a lo mejor queriendo, pero está provocando recelos, suspicacias, insisto, en todos los órdenes, no solo en la Armada, sino, por ejemplo, cuando hay que ir a los pueblos a buscar madera, a señalar los robles necesarios para la construcción, es una parte imprescindible de la ingeniería. Los enemigos de Fernández de Isla y del Marqués de la Ensenada le pondrán todo tipo de tropiezos. Claro, podéis preguntaros ¿por qué puede tener enemigos? ¿No son patriotas todos? El problema está en varias cuestiones que veremos si me da tiempo, aunque vamos mal de tiempo, y por eso me he querido concentrar en la labor de él. El problema está en que Fernández de Isla muestra cómo se pueden hacer las cosas bien y más baratas. En el tema de la gestión forestal, que se le criticaba muchísimo por eso, los enemigos de ellos, tanto del Marqués de la Ensenada como de Fernández de Isla, los enemigos intentarán azuzar a los habitantes de Ampuero y de otras localidades para que denuncien, presentarán denuncias falsas, porque Fernández de Isla, entre otras cosas, también se dedicaba al comercio de la sal. Llevaba la sal de Cabezón de la Sal a Burgos y entraba en competencia, por ejemplo, por poner un ejemplo, de forma resumida, entraba en competencia con Fernando de la Riva Herrera, que era pues una conocida familia aristocrática de aquí, de la vieja aristocracia montañesa, el que era el propietario del castillo de Pronillo, y entran en competición el Marqués de Villacastín. Bueno, hay tantísimos, no se trata de hacer un expurgo de quienes están conmigo o contra mí, pero ellos proceden a hacer denuncias ante los tribunales de justicia, torpedean, organizan, por ejemplo, destrozos en los bosques para que Fernández de Isla no pueda extraer la mejor madera para el astillero de Guarnizo. Fernández de Isla, insisto, no quiero que se me quede en el tintero, a lo largo de su vida, a lo largo de toda su vida dedicada a la Armada,
plantó más de 150.000 árboles de variados tipos, tanto robles como hayas, castaños, etcétera, cada uno para las distintas fases de la construcción naval, ¿no? Vuelvo a repetir, plantará 150.000 árboles. No es cosa baladí, como para que le digan que está destrozando la actividad. Hacía referencia tema que es complicado de explicar y de entender. Obviamente no podemos atacar tampoco a todas las poblaciones rurales que tienen su medio de subsistencia sencillo con la venta de madera. La venta de madera tiene precios contingentados, es decir, hay que vendérselo a la Armada, tiene preferencia en el uso de los montes comunales, la Armada, para escoger los mejores árboles para la construcción naval, a un precio inferior al de mercado. Y eso provoca recelos, pero es las circunstancias que se dan en todas las naciones europeas, ¿no? Bueno, Juan Fernández de Isla tiene sus propios negocios, tiene 13 barcos con los que hace comercio, factorías, un proyecto para abrir otra factoría en Ámsterdam, construcción de caminos, resbaladeros, puertos. Vuelvo a repetir otras localidades de Cantabria que no había dicho antes y donde Fernández de Isla prepara más negocios que ayuden a la construcción naval. En Tina Mayor, en Tina Menor, en La Rabia, en Marllao, en Orillón, hace los trabajos necesarios para hacer navegable el río Deva, en Espinosa de los Monteros, en Requejada, en Puente Duero de Valladolid y en Torquemada. Me ha hecho gracia, esto lo traigo porque en Torquemada hace una fábrica de aguardiente. También es importante el aguardiente para la seguridad de los barcos. Bueno, pesquería en Cabo Quejo, en Caldas de Besaya, otra ferrería en Cerecedo, otra ferrería en Laredo, 60 fraguas en Ampuero. Bueno, trajo carbón de Inglaterra, utilizaba también carbón de Asturias. El carbón de Inglaterra lo trajo para probarlo en ¿cómo se llama esto? En Liérganes, La Cavada. Es la mentalidad de él, no dejarse solo o no permitir tener un solo proveedor en esta materia, es decir, los montes que son esquilmados para el mejor hierro, que era efectivamente el que se fundía en La Cavada, en Liérganes, pero eso acababa con las reservas de madera mucho más rápidamente que el astillero de Guarnizo, ¿no? Entonces él es el primero en traer carbón de Inglaterra y por supuesto de Asturias, un poquito peor calidad de la Asturias, pero era útil y servía para compensar el tema de la madera, ¿no? Bueno, además de los hidrometalúrgicos, Isla puso en marcha industrias de cordobanes, suelas, baquetas, jabón, papel, jarcia, lona, motonería, todo el tema de jarcia, molinos, bueno, aguardiente como hemos dicho antes. Consiguió enviar navíos de registro a América, comerciar con el Mar del Norte, con el Báltico, trajo moreras para la seda, porque él quería que las mujeres pudieran trabajar aquí, que tuvieran esa independencia y tuvieran ese trabajo y que se produjeran vestidos, en fin, de seda, se produjeran aquí en Cantabria. Bueno, tiene tiempo para contribuir a la creación del Consulado de Santander, que es una institución fundamental jurídica para los pleitos que surgen de la Marina, ¿no? Hace en Santander obras en el muelle, prolongación del muelle de Naos que teníamos delante de la Catedral de Santander, ¿no? Ayuda al padre Rábago a crear la diócesis de Santander, la ayuda con dinero, porque todo ya sabemos que rueda con dinero, ¿no? Trae al virrey de Nueva España, al rey de lo que hoy es México, Revillagigedo, le pide un micromecenazgo para proteger las reliquias de los santos mártires que están en la catedral. Y consigue micromecenazgo. Yo, de verdad, ¿de dónde saca este hombre tiempo para buscar dinero en los montañeses de más allá de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, naturalmente la catedral le debe misas perpetuas por su alma y eso habrá que recordarlo para que se siga haciendo, ¿no? El rey opina sobre Juan Fernández de Isla, dice, palabras textuales de su majestad el rey, no parecía que pudiera caber en el espíritu y vida de un hombre la diligencia febril, asombrosa, inconcebible ante múltiples e importantes tareas, desafíos, resueltos simultáneamente con éxito, ¿no? Es opinión de su majestad el rey sobre Juan Fernández de Isla.
Me he permitido ahora una pequeña alusión al astillero y decir, le pongo como verdadero fundador, ya sé que el astillero es anterior, pero le pongo como verdadero fundador a Juan Fernández de Isla porque tenía aquí en el astillero 1.300 trabajadores. Santander, la población de Santander era 2.800 habitantes. De haber seguido la escalada, yo creo que la capital de Cantabria hubiera estado en astillero a las órdenes de Juan Fernández de Isla. Pero aquí llega el mal momento, ¿no? La triste condición humana, la rivalidad, la envidia, los celos profesionales ante la comparación cruel de los resultados, ¿no? Los éxitos profesionales de Juan Fernández de Isla en el trabajo, e insisto, 20.000 monedas más barato que el resto de los barcos construidos, lo siento, en Ferrol, en Cartagena y en Cádiz. Se hacía aquí de mejor calidad y más barato. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque él tenía concentrada toda la industria y quería que el barco surgiera de Cantabria con todo, desde tornillería, velas, jarcia, todo, absolutamente todo. Bueno, y los cañones de la cavada, el transporte era mucho más sencillo y mucho más barato. En fin. Bueno, aquí vuelvo a repetir eso, corta y tala con exquisito cuidado, siempre con las licencias. Por eso, cuando Fernando Herrera de la Riva le dará por la venta de Sala Castilla, promoverá todos esos incidentes en las localidades. Bueno, en 1754, 79 vecinos de Ampuero pues firman una denuncia falsa, carente de fundamento, que fue desestimada, se demostró la falsedad. Las talas, por supuesto, estaban permitidas, se hacían de los bosques más lejanos a la zona centro del bosque, que era más cercana al pueblo, para no molestar a los vecinos. O sea, era un tratamiento exquisito en la recopilación de la madera destinada al astillero de Guarnizo, ¿no? Bueno, y la repoblación fue extraordinario. De hecho, para que veáis cómo es la vida, hay a veces justicia poética. Este hombre, Fernando Herrera de la Riva, fue condenado por falso testimonio contra Fernández de Isla y fue llevado a un presidio en el norte de África, textualmente dice la sentencia, por revoltoso, perturbador del reposo. A veces, hablar mal tiene consecuencias. Triunfo tras triunfo, beneficios para Cantabria que prosperaba día a día, todo, diseñaba nuevas fuentes de riqueza, grandeza económica, prosperidad, tenía un proyecto de línea de comunicación comercial entre Santander y Gran Bretaña. ¿Os suena de algo? Que haya líneas de comunicación mercantiles entre Santander. Uno de los proyectos de Juan Fernández de Isla. Y por supuesto, la consecuente establecimiento de líneas de comunicación en el interior para comunicar el puerto de Santander con el resto de España. Mandó a jóvenes, becó a jóvenes para que aprendieran idiomas de su patrimonio, para que aprendieran idiomas en Londres, en París, en Lisboa, en fin, en Ámsterdam también, que era su proyecto. Pero aquí llega el gran día, ¿no? El día de la infamia, que es el 20 de julio, cuando Gran Bretaña se sale con la suya, consigue, con la complicidad de personas del interior de España, y lo siento, voy a decir quiénes fueron los cómplices. El embajador británico en Madrid, Mr. King, con el duque de Alba, que era un enciclopedista intrigante y vano. Fijaros que os había dicho antes que era partidario de la razón de Estado, que era la representación de la idea de Maquiavelo, de la eficacia, etcétera, en favor de España. Aquí se convirtió, un heredero suyo, obviamente, un descendiente suyo, ¿no? Se convirtió en un personaje que junto con José Carvajal y Lancaster, que tenía sus querellas personales con el Marqués de la Ensenada, con el Conde de Valparaíso y con Ricardo Wall era un irlandés embajador de España en Inglaterra, al que el Marqués de la Ensenada le había ayudado, así se pagan, con la traición, Ricardo Wall, y consiguen la caída de Ensenada. La caída arrastra a Juan Fernández de Isla, aparecieron todas las envidias acumuladas, rencores, cuentas pendientes, denuncias falsas. Julián Arriaga, el nuevo ministro, siguiendo las órdenes de Ricardo Wall,
orquestan un recrudecimiento de todas esas denuncias falsas, en fin. Se produce el embargo de bienes, el juez que es Francisco Mendívil, que era amigo de los enemigos, fijaros dónde queda la imparcialidad judicial, cuando pide documentación o hace la liquidación, tratan todos de demostrar que Juan Fernández de Isla ha robado al Estado, ha robado a la Marina y presentan cuentas falsas. Presentan, por ejemplo, una liquidación diferente a la liquidación global. Él es el sujeto pasivo, entonces él tiene muchas inversiones y la liquidación global que le debe el Estado es infinitamente mayor, pero al hacer una parte, la que conviene naturalmente, dicen no cuadran las cuentas, y como no cuadran las cuentas, va a la cárcel. Los amigos de estos personajes cometerán dilaciones a la aportación de documentación que pide el juez, y claro, como el juez no tiene documentación para defender a Juan Fernández de Isla, Juan Fernández de Isla estará 6 años en la cárcel, ¿no? Dice, yo solo puedo poner el ejemplo bíblico de Job, ¿no? Si leéis la Biblia y os acordáis de ese ejemplo bíblico, es el que merece la comparación con lo que tuvo que sufrir Fernández de Isla, ¿no? Su fe, su fortaleza que está en la fe, es el alma, el que le apoya con entereza y dignidad, con la que soportó todas esas humillaciones injustas, ¿no? Hay una pequeña anécdota dentro del mal, dentro de la desgracia, dentro de la deshonra que representa todo esto. Hay una pequeña nota de humor que no me resisto a contaros y que es obligatoria. Dio orden a su chofer que fuera con la carreta todos los días a la puerta de la cárcel, esperando el indulto. Y todos los días iba su chofer a la puerta de la cárcel a esperar que saliera durante 6 años. Eso es verdadero espíritu aristocrático, aunque él no lo tuviera, lo era. Efectivamente, ¿no? Finalmente llega ese día esperado, el 5 de junio de 1766, se levantará el arresto, pero los embargos continúan y el resto de la vida de Juan Fernández de Isla se lo pasará pleiteando con la Armada, con la Hacienda Real, y morirá así, en 1788, curiosamente el mismo año en el que muere Carlos III, que no tuvo un comportamiento muy elegante. Será Carlos IV, que tendrá sus defectos, pero es el que perdona a Juan Fernández de Isla, concede a los herederos de Juan Fernández de Isla, a su hijo Joaquín, a su hijo mayor, que heredera el título de conde de Fernández de Isla, y los consiguiente devolución de lo que se le debía a pagar en 8 años, ¿no? Hay que decir que el hijo de Juan Fernández de Isla, mostrando un honor extraordinario, perdonó los intereses al Estado. Intereses eran millones de reales, millones, y se los perdonó, con ese reconocimiento de que el Estado, de que la monarquía se había equivocado con este hombre, ¿no? Lo peor de todo, como siempre, fue la frase cuando consiguieron los ingleses su mayor victoria, sin disparar un solo tiro, el mensaje del embajador británico, Mr. King, dice al gobierno de su graciosa majestad: ya no habrá más barcos, ya no se construirán más barcos. Y así fue como Gran Bretaña, con el apoyo de traidores de aquí, consiguió, sin disparar un solo tiro, una de sus mayores victorias a lo largo de la historia, ¿no? Ese final, que por supuesto arrastra al astillero de Guarnizo, tendrá una diáspora de trabajadores, irán a Ferrol, irán al País Vasco, se producirá prácticamente la ruina del astillero de Guarnizo con todo esto, ¿no? Y esta es la fórmula con la que paga España o la monarquía a los servidores. Es feo ese detalle, ¿no? Pongo una pequeña anécdota también de Jorge Juan. Jorge Juan será el único que vaya a ver al destierro en Granada,
al Marqués de la Ensenada. Una vez que ha caído en desgracia, todo el mundo procura apartarse como si fuera un apestado. Uno de los hombres más inteligentes que ha tenido España terminará en Granada y finalmente morirá en Medina del Campo, ¿no? Después de también pleitear e intentar recuperar su honor, lo mismo que Juan Fernández de Isla, ¿no? Esto me lleva, bueno, como veis aquí tenía un montón de cosas que vamos a pasar, obviamente. Para terminar, quiero terminar con una imagen. Primero esta, como bien sabéis, Trafalgar, obviamente, y quiero terminar con esta imagen. La caída del Marqués de la Ensenada, la caída y el espectáculo infame que protagonizamos injusto contra Juan Fernández de Isla, hace que el poder naval de España se resienta, no recupere. Iba por magnífico camino con este fantástico grupo de hombres inteligentes, sacrificados y que creían en nuestra nación. Bueno, pues quiero terminar con esto. Lo mismo que en el colegio nos hacen con el test Rorschach, ya sabéis lo que es todos el test Rorschach, ¿no? Echan una tinta, lo ponen sobre una hoja, sale un dibujo y piden a los que se someten a ese test psicológico ¿qué es lo que veis? ¿Qué veis en esos dibujos? Y bueno, pues ahí a lo mejor es posible detectar alguna psicopatía, etcétera, ¿no? Bueno, hay personas que dicen que las banderas son trapos, que no representan a nada, que no tienen ningún valor. Y yo he querido terminar con esto, que es la consecuencia de defenestrar al Marqués de la Ensenada, de defenestrar a Fernández de Isla, los mejores constructores que podían haber evitado el desastre de Trafalgar. Traigo esta bandera que está impregnada, ensuciada por la pólvora del combate de un gran navío, el San Ildefonso, que fue capturado después de una batalla heroica, en la que murieron muchos marinos españoles. Aquí podéis ver los jirones de la historia, las balas, balazos, etc. Y el lugar donde está en el Museo de Greenwich, el del Meridiano. Si esto es un trapo que no tiene ningún valor para algún tipo de personas, ¿por qué los ingleses, que son anglosajones, protestantes más inteligentes que nosotros, conservan esto como un tesoro? Si no vale nada, si es un trapo, como dicen algunos, ¿por qué lo conservan? Y además, ¿en qué sitio? El Museo Naval de Greenwich, donde se toma el meridiano. Como pasan los tiempos. Antes el meridiano pasaba por Cádiz, después lo trasladamos a Canarias, pero ahora quien manda, antes decíamos España, recuerda que tú registres los mares del mundo, ahora Rule Britannia. Ellos lo guardan como un tesoro. Simplemente quería terminar con esta imagen poderosísima. Gracias a todos por haber asistido. Y ahora, si tenéis alguna pregunta. Si ahora tiene alguien. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Me llevo yo. Venga. Pero bueno, Javier, enhorabuena por recuperar a este tipo de personajes. Es una maravilla. Y además es que, no sé por qué, somos un país que a gente de este nivel, y hay muchos, pues los maltratamos y hablamos mal de ellos. Otros países de ellos hacen héroes. Pero bueno, así es esto. Una cuestión. Esa frase de Josep Pérez me ha sorprendido mucho, porque Josep Pérez es uno de los ¿no será una frase dentro de un contexto? Está traído de un libro. Claro. Cuando he expuesto todo esto, yo fíjate, digo, he expuesto a Peter Drucker, a Peter Senge, digo, ¿cómo es posible que las políticas funcionan? Estoy contestando, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que las políticas funcionan en una empresa y en otra no?
Las circunstancias son tremendas. Todos los líos, fíjate cómo es el título del libro, La difícil modernización en Cantabria en el siglo XVIII. El título es muy interesante, pero hoy, obviamente por el tiempo que hemos tenido aquí, no me he metido en otros aspectos del desarrollo de la ciencia en la España de la Ilustración, que sí existió. Sí existen las fábricas, sí se continúa, con dificultades, pero se continúa. España no es una nación atrasada. ¿Qué pasa? No somos la número uno, ¿vale? Pero estamos en el pelotón de cabeza. Cuando estudio a Jorge Juan o a Fernández de Isla, me encuentro, por ejemplo, el caso de Jorge Juan, en los cientos de libros que tenía yo para preparar la conferencia, me encuentro dos personas, dos profesores de historia, y uno trae a Casanova, empieza así, hablando de Jorge Juan, dice, Casanova cuando vino a España se encontró con algún desprecio o algo por el estilo, y opina Casanova de España, los españoles no aceptan a los extranjeros, odian a los extranjeros. Toda esa anécdota sirve para que el profesor empiece a hablar de Jorge Juan, empiece a hablar de la falta de ilustración, de la falta de investigación, del odio a la ciencia, del fanatismo religioso. Caramba, hay que tener imaginación para eso. Yo por eso he traído, son síntomas, símbolos de esa imagen negativa que de alguna manera es como la profecía autocumplidora. La profecía autocumplidora lleva a que se produzca el suceso de la profecía, ¿no? Tú dices que eres un fracasado, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos está en la razón. Te traslada a ti ese prejuicio. Y si tú llevas el prejuicio de que somos una nación cainita, atrasada, incapaz de la organización, descuida, lo conseguimos. Eso es el porqué de esta frase. Entonces, Josep Pérez es un hispanista, admirador de España, sin duda alguna, pero todos tienen a veces ese momento, claro, sí, ya, esa especie de prejuicio muy de los Pirineos para arriba contra nosotros, cuando el caso de Fernández de Isla es espectacular. Hay más, de espías, de ingenieros, tenía, como te puedes imaginar, el resto que pasaba a toda velocidad, tenía como siempre 3, 4, 5 ejemplos. Uno de ellos que quería haber dicho en el Colegio de Médicos, y que el otro día, cuando has dado la conferencia, has hablado de escorbuto. Mira, no me resisto y te lo dedico a ti en especial por todo el cariño. El otro día hablabas de escorbuto. Bueno, hay un médico escocés que descubrió en 1700 y algo, en la época de esta... Lo dijiste, ah, me acuerdo. Ah, entonces, vale, perfecto. Cuéntalo que dijiste. Cuéntalo. Bueno, pues para los demás, para los que no estuvieron, son de esas pequeñas cosas que tenían. Pues el hombre descubrió que este médico escocés, mediante un experimento sobre humanos, no hay cosa mejor que hacer experimentos. A uno les dio un veneno, a otro les dio vinagre, a otros sidra, a otros zumo de limón y zumo de naranja. Todos los demás murieron, solo sobrevivieron los que tomaron zumo de limón. Y escribió el libro. Al final el hombre no le hicieron mucho caso de que eso de que el limón y los cítricos son buenos para combatir el escorbuto, y su tesis doctoral la hizo sobre enfermedades venéreas, que es pintoresco el asunto, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que yo, como siempre, pues en esa labor de investigación me encuentro con que un sacerdote, un agustino, en 1554 tiene 1554, 200 años, un libro donde trata de las enfermedades de los marinos. Como vivía cerca de Acapulco, conocía a los marinos que venían del galeón de Manila, decía que la solución mejor para combatir el escorbuto era con cítricos. Pero los ingleses hablan de Lynn, de su escocés favorito, que descubrió 200 años después que los españoles el tema de la lucha contra el escorbuto. Tú, si vas con un prejuicio, encontrarás lo que quieras tanto de la parte negativa. Ya sabéis que yo lo que nunca quiero es una leyenda rosa para combatir la leyenda negra anti-española. No. Sí, solo con que salgan los archivos, como hacía el inolvidable, que hoy no le tengo aquí en la aplicación, en el PowerPoint, José Luis Casado Soto, que es lo que nos hizo. Él sacaba de los archivos y ponía sobre la luz: he encontrado esto, con su sonrisita, a ver qué decís. Pues ese es el asunto. Aparecen investigaciones, el descubrimiento de la solución a los problemas de longitud, el problema, bueno,
todos los que se te puedan ocurrir. Iba a hablar incluso hasta de Jerónimo de Allanz, un ingeniero navarro que descubrió la máquina de vapor 100 años antes que los ingleses. Lo siento mucho. ¿Por qué lo sabemos? Porque está en el archivo de Simancas los dibujos de la máquina de vapor. Obtiene la patente en 1606. Tiene 48 patentes en el Archivo General de Simancas, de todo tipo. Era el responsable de las minas de España, de las 550 minas que había en España. No viajó a América, pero tenía esa intención. Un personaje que es el que diseña por primera vez un submarino de madera, para evitar la entrada del agua, lo calafatea, diseña una especie de traje de buzo. Lo que pasa es que el rey Felipe III se cansa un poco de la exhibición en el río, y ya después de hora y media digo que suba el buzo, que ya está bien, ya has demostrado lo que era. Claro, es un hombre de 1600, 100, 150, 200 años antes. Ya no es un caso aislado, es una riada de inventos, de soluciones técnicas que ponen en solfa esa frase de que entre 1500 y 1950 somos incapaces. Josep Pérez está en esa línea, entonces me extraña tanto esa frase. A lo mejor es una frase dentro del contexto, ¿no? Hay más, yo te leo más porque viene a Benassar también, ¿eh? Sí. Otro Benassar, es que la cita es criminal y abajo viene el libro donde lo saca. Entonces me da rabia, digo, porque este hombre ha hecho una labor tremenda, un trabajo fantástico, pero después lo fastidia de esa manera, ¿no? Es una pena porque no es cierto. Insisto, sin caer en una leyenda rosa de que somos fantásticos, que nos damos un abrazo, encantados de habernos conocido por ser españoles. No, no, no. Usted, si quiere ser ingeniero, tiene que estudiar. Usted, si quiere ser médico, tiene que estudiar y empollarse pues, las 5000 síntomas de medicina interna o las barbaridades que tenéis que estudiar los médicos, que son terribles, farmacología, en fin, bueno, las miles de cosas que hay que estudiar, pues requiere un trabajo, pero eso significa que lo que se hizo aquí, se hizo, está documentado. Tan solo, como decía André Gide, todo está dicho, tan solo tenemos que volverlo a repetir con otras palabras. Y ese es el objetivo. Bueno, yo más que pregunta quería, vemos que es un pozo de ciencia, una capacidad de conocimientos, pero en mi caso, más que pregunta, quería felicitarle por esa precisamente exposición tan extraordinaria que nos has hecho. No cabe duda también felicitarte por esa oratoria y esa pedagogía didáctica que has utilizado, que nos ha hecho viajar a través del tiemto y que ha sido, nos ha dado unas sensaciones extraordinarias conociendo a estos personajes que lógicamente, como tú bien dices, nos podríamos dilatar aquí muchísimo tiempo más. Pero sí tengo una curiosidad, me gustaría, no sé, saber dónde ha nacido esa inquietud, esa vocación, esa energía de investigación, no solamente por este ramo de la historia, sino por este tipo de personajes. ¿Cómo te ha surgido esa vocación, ese interés tan especial que veo que aportas con tanta vocación, por así decirlo? Bueno, es el ansia del conocimiento, ¿no? Como decía el clásico, ¿por qué quieres saber más, no? Pues quiero saberlo todo, no, esto es una presunción. El otro día en la conferencia que di en el colegio, gracias a Yello, en el colegio de médicos, puse un certificado que hizo mi padre cuando yo nací, lo contaba mi madre de pequeño, y ese tipo de diploma de Francisco Javier, nació en tal sitio, en tal sitio. El diploma estaba adornado con los reyes católicos, con el descubrimiento de América, estaban las 3 naves, estaba Cervantes, estaba el Quijote, estaba en ese diploma, aparecían todos los personajes, y yo de forma inocente de pequeño pues le preguntaba, mi madre me enseñaba esas cosas, y mi padre, que había sido marino, completaba la explicación, y esa afán, pues yo siempre recuerdo pasear con mi padre de la mano y me enseñaba los secretos de la construcción naval, fuera de los pesqueros o fuera de los barcos de guerra. Yo disfruté la Semana Naval del 68, siendo un crío así, mi padre haciendo 1000 fotos de todos los barcos, pues disfrutaba de lo que representa la vida de un barco, el sacrificio, la lealtad, 1000 cosas. Él hizo el servicio militar en el submarino C2, tengo los planos de ese submarino, y bueno, pues todas esas cosas que yo le preguntaba a ellos me las respondían sin odio. Nada de lo que me enseñaron mis padres fue inútil, nada fue mentira. Lo que me enseñaron con sencillez, no tenían carrera,
como tampoco la tenía él, me enseñaron ese cariño por las cosas y para mí ha sido natural. Yo no necesito estudiar historia, me basta leerla, porque me involucro, manifiesto muchas veces un entusiasmo, que es una palabra que sabes que me gusta mucho, como decía un amigo mío, profesor de filosofía, que está aquí también presente, qué bonita palabra griega, procede del griego, que es entheusiasmos, poseído por el espíritu de Zeus, poseído por el espíritu de los dioses. Y a mí me hace ilusión disfrutar con estos acontecimientos. De alguna manera, todo lo que veo, todo lo que leo, me lo apropio. La persona que no ha leído no vivirá nada más que su propia vida. Los que hemos tenido la fortuna de leer, vivimos miles de vidas ajenas, de gente inteligente, interesante, de la que aprendemos. Y, oh casualidad, los mayores expertos, como he traído aquí en management, en gestión de recursos humanos, etcétera, Peter Drucker, hay más, Peter Senge, etcétera, o por ejemplo el gran estratega, como es Sir Basil Liddell-Hart, fíjate que él dice, la mayor lección es que no aprendemos nada de la historia, porque obviamos las lecciones de la historia. Esa es la razón, es lo que me sigue sorprendiendo. Tenemos como una partida de ajedrez, tú tienes, en el ajedrez todas las piezas se mueven, es fácil ver que el enemigo te puede preparar el adversario, perdón. El enemigo solo es el diablo, ¿no? El adversario son los rivales en el juego en el gran juego del poder, ¿no? Tú ves, mueves, actúas en consecuencia con el examen de tus posibilidades y el leer todos esos acontecimientos te hace, o al menos a mí, me hace disfrutar, me hace trabajar la imaginación, me hace trabajar el pensamiento. Y cada vez, ahora que os he citado un montón de localidades de Cantabria, pues por eso es tan bonito los que se dedican a la arqueología, a la defensa del patrimonio, conservar todas esas factorías, aunque estén en ruinas, da igual. Eso habla sobre nuestra capacidad, lo que es la cultura, la capacidad de responder a los desafíos. Yo lo aprendo en la historia, y esa es la parte tan bonita que me enseña. Y como me han introducido mis padres de forma amable, tengo esa grandísima ventaja. Lo veo con cariño. Nada, estupendo por haber conocido también esa parte tuya de la historia tan personal. Y oye, muchas gracias por todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nacho, por favor. Sí, voy a intentar ser muy breve porque al que queremos escuchar es a ti. Primero agradecerte y preguntarte. Magnífico. La caída del astillero, la decadencia del astillero surge de la caída de Juan de Isla. La razón es la estructura integrada que tenía Juan de Isla de toda la capacidad que desarrolló él para precisamente hacerlos mejor y más baratos. ¿Es esa la causa? ¿O hay otras razones para el traslado a Ferrol de carácter de intereses en Ferrol? La pregunta es fantástica y es parte de la conferencia, pero vamos, clarísima. Son varias cosas que coinciden. Decía Pitt, el gran ministro inglés, si yo tuviera un puerto como el Ferrol, le pondría murallas de plata. Tiene una gran capacidad, nosotros sabemos que hemos ido teniendo problemas aquí por la colmatación de la ría de Solía, etc. Y lo que antiguamente era un sitio fantástico, protegido, que esa es la razón por la cual se concentra en el astillero y empieza ni más ni menos que Felipe II, con Cristóbal de Barros. Yo no sé si hay una calle dedicada en Astillero, tendría que dedicarse una calle a Cristóbal de Barros. Dame tiempo. Eso hay que hacerlo. Cristóbal de Barros es el que diseña, cuando Felipe II trata de construir un astillero, tiene dos opciones, la Bahía de Santander y Sevilla. Problema de Sevilla que para subir por el Guadalquivir tienes que pasar la barra. ¿Y por qué era tan importante? Porque en el centro de Sevilla es donde estaba la oficina de impuestos, la casa de contratación, etc. Entonces el diseño naval se hacía pensando en eso. José Luis Casado Soto, con muchísima gracia, hablaba de los problemas de metrología. Los problemas de metrología que ha sido usado, respondiendo, añadiendo una respuesta más para ti, Diego, los problemas de metrología, decían, los españoles es que no saben fabricar barcos, hay un lío con eso, hasta que José Luis Casado Soto dice, no hay ningún lío. Los barcos tienen dos usos, tienen que pagar impuestos, como pagan los coches con caballos de potencia, y el problema está en que
si yo utilizo el barco para mis negocios particulares, quiero pagar menos impuestos y por lo tanto digo, hay menos capacidad. Ahora bien, que el rey me pide un barco, me lo expropia temporalmente para los fines de la monarquía universal, eso sí, tiene una capacidad tremenda, aunque pase la línea Plinson, lo que habría, las señales, etc. Con el astillero Guarnizo pasa eso, se confluyen los odios al marqués de la Ensenada, las envidias de la eficacia de estos hombres. Bueno, de hecho, no se termina de construir los 8 barcos, quedan 2 pendientes. Se le expropian, no se le paga, se le arrastrará el resto de su vida. Las maderas que están aquí preparadas, resulta que como ya no se va a construir porque se quiere acabar con el centro de poder que representaba Ensenada y su socio más importante, que es Fernández de Isla, se produce una dispersión. Los que en la Armada estaban por la defensa de Ferrol, de Cartagena y de Cádiz, no quieren ni oír hablar del astillero. Y producen porque aquí no metían el cazo. Así de sencillo. No se trata de buscar conflictos, ya las cosas pasaron, etc. Pero, como este hombre tuvo que sufrir un calvario como Job, para demostrar por qué él trabajaba mejor, claro, él conseguía contratas mejores. Y por asiento, no por administración como se hacía en los demás arsenales, claro, que era lo que costase. No, aquí como ha dicho Javier, salvo por los cristales de los espejos de popa, todo que se hacía en la granja de San Ildefonso, todo se construía, era, ahora que hablamos mucho de producto de cercanía, ¿no? Pues era todo producto de cercanía, que eso abarata costes, indudablemente. Por eso salieron los barcos de 20.000 reales más baratos. Entonces, fíjate cómo sería el disparate, el odio cainita, que esas maderas que estaban aquí secándose aquí cerquita, se trasladan al Ferrol, y para eso tenemos que contratar barcos holandeses. Es asombroso, sale carísimo. Él tenía relaciones con Holanda, quería poner una factoría suya en Ámsterdam y todo lo demás, pero él consigue precios más baratos que los holandeses. Pero ¿cómo es posible? Está falsificando las carenas de los barcos que él hacía. Es que, claro, la pregunta es complejísima y es deliciosa. Para mí es un desafío magnífico. Para acusarle con cualquier motivo es bueno para acusarle de falsedad, de estafa a la marina, etc. Una de ellas, una de las excusas, es que las carenas de los barcos hechos por él, que son a la inglesa, siguiendo el modelo a la inglesa, los ejemplos de barcos a la inglesa, que había espiado Jorge Juan, pues resulta que son caras. ¿Pero por qué son caras? Porque las maderas de aquí, del Cantábrico, de los montes de Cantabria, son mejores. Mira, nos pasó con un buque que se construyó aquí, que es el Real Felipe. El Real Felipe, en 1732, el mayor buque, 114 cañones, mayor eslora, potencia extraordinaria, participó, cuando estábamos aliados con los franceses, en contra de los ingleses, en Tolón, participó en una batalla fabulosa. 5 barcos ingleses le rodearon, sí, le desarbolaron, ¿vale? Eso es fácil, pero no lograron hundirle, no se atrevían a acercarse porque él tenía capacidad intacta de fuego, no movilidad, podías con remos, pero bueno, no estamos para remar en pleno combate y estamos solo para aprovechar la fuerza del viento lo mejor que podamos. Bueno, el Real Felipe sale del campo de batalla con todos los loros intactos, remolcado por el infante Isabel, también construido aquí en Guarnizo, y se llevará a Cartagena y estudian reconstruirlo. Quieren evitar a toda costa que caiga en manos de los ingleses, como cayó el Princesa, y los ingleses nos copiaron 7 barcos grandísimos de ellos, entre ellos uno muy bien conocido. Por eso cuando yo voy a Inglaterra digo, hombre, el Victory, que está allí como museo flotante, qué barco español tan bonito, qué diseño español tan bonito. Claro, me miran como si yo fuera un marciano. Digo, sí, los ingleses capturasteis noblemente 3 contra 1, 3 barcos contra 1, el Princesa, y copiasteis el modelo, alargasteis un poquito más, pero claro, yo veo el Victory y es el diseño de la hazañeta del Princesa. De hecho, el Princesa lo desmontan y lo vuelven a reconstruir y sacarán el Princess, le cambian el nombre. El Princesa que lucha en Tolón contra el Real Felipe, casualidad, contra su padre. Una casualidad. Pero fíjate, la reconstrucción del Real Felipe en Cartagena no se hace posible. Dice, es inviable, es carísima esa madera. Aunque es carísima, tienes un barco fantástico. Ha aguantado el envite de 5 ingleses. Claro, los ingleses descubren ya lo que sabemos todos. ¿Qué queremos? ¿Cañones o mantequilla? ¿Coraza o velocidad?
los barcos del Cantábrico, del diseño surgido del astillero de Guarnizo, podían tener con eslora, con una eslora bastante pronunciada, mantenían todas las escotillas abiertas. ¿Por qué? Porque eran plataformas flotantes grandísimas, eran verdaderos castillos flotantes. Más madera, más caro, por supuesto, pero capacidad para aguantar los cañonazos de los sencillos culebrinas inglesas y además la capacidad de retroceso de tus propios cañones. La potencia de fuego se multiplicaba. Por eso, a pesar de 5 barcos, él aguanta el tipo. Aunque te desarbolen y estés sin posibilidad de moverte, te remolcarán, como he dicho, el Infanta Isabel, pero no se podrá reconstruir por eso. Los ingleses lo que hacen es menos madera, más ligero, claro, más maniobrable, sí. Y el diseño de Gautier, como decía yo el otro día, también sirve, como dicen los franceses, como decía Gautier, para salir del campo de batalla. Para salir del campo de batalla, pero ¿qué objetivo es ese? Si no vamos a combatir, pues vamos a combatir en condiciones. Ese es el problema. Todo eso tiene unas corruptelas que identificó el Marqués de la Ensenada. Y el astillero de Guarnizo era el sitio libre. Por eso he puesto yo en el índice, ¿os acordáis? Clave del poder naval de la monarquía universal era esta base. Teníamos la protección de toda esta cordillera, lo que es Santander, en el fondo de la bahía, ferrerías, todo a nuestra disposición, la potencia hidráulica, las fábricas para la cabullería, para la jarcia que se hace en Santander, sistemas de transporte. Es que este tío no paró en nada, tenía absolutamente cubierto una mentalidad increíble, una capacidad para producir extraordinaria, pero competía con otros rivales. Ya ves lo que he dicho de la exportación de sal. Él se mete en la exportación de sal, consigue dinero, él va a hacerse rico. Bueno, de hecho, casi, si me lo permitís, no es ningún insulto, los trabajadores le tenían miedo. Él quiere un sistema de trabajo que no sea el paternalismo del ancien régime, que vienen los trabajadores, perdón, los campesinos, están un rato en el astillero, pues me vuelvo otra vez, porque tengo a unas vacas que van a parir y no sé qué. Fernández de Isla no quiere eso, quiere profesionales, se les paga y que estén trabajando todo el rato, ¿no? Eso es lo que consigue Fernández de Isla, por eso los trabajadores le llamarán faraón, le llamarán Nerón, le llamarán el hombre que no tiene corazón, todas las barbaridades, porque él exigía resultados. Él iba, por eso, fíjate mi forma de pensar, cuando yo hablo de mi tesis doctoral de la razón de Estado, hablo siempre de Maquiavelo. Maquiavelo, la esencia es la eficacia. No me cuentes otras películas, quiero la eficacia en resultados. Salus populi suprema lex est. No me interesa otro resultado. Y eso es lo que hace Fernández de Isla, materializar lo que el Marqués de la Ensenada, cuando le hablamos del diseño naval de Gaztañeta, yo creo que Gaztañeta era el mejor diseñador, desde luego, con una diferencia abismal, pero el Marqués de la Ensenada dice, los ingleses están los primeros, no me interesa lo que me cuentes de la historia. Quiero que veas a Jorge Juan, cuando le da esto, quiero que vayas allí y veas qué es lo que hace que ellos sean superiores a nosotros. Pues están todos los problemas de diseño naval, mejoras, barcos que pesan menos, que son más fáciles de construir. Volvemos al tema de cantidad, equivale a un grado de calidad. Los ingleses en esa época van construyendo más barcos y van escalando posiciones en el ranking y van adquiriendo un dominio global, no total. Recordemos que en 1780, uno de mis personajes favoritos, que no he podido hablar de él, obviamente, ni más ni menos, uno de los almirantes más brillantes de la historia, los franceses se reían de nosotros, Luis de Córdoba y Córdoba, quien con 72 años captura una flota británica entera. 9 de agosto de 1780. ¿Qué consigue esa captura? 55 barcos íntegros. Fijaros las cifras que está hablando, ¿eh? Se nos escapó uno. Bueno, para dar información en Inglaterra. Y fue muy bueno porque se hundió la Bolsa de Valores de Londres. Eso no te lo cuenta nadie. 1780. Estamos a 25 años de Trafalgar, del desastre. Pero pues cuenta lo más importante. Por supuesto, este hombre lo que hace es, ni más ni menos, pues tiene un sistema de espionaje y consigue con esa captura
allanar el terreno a los independentistas americanos que consiguen la independencia de los Estados Unidos. Es un favor que los ingleses no nos perdonan. Al año siguiente, claro, lo que es el paso de la edad, con 73 años, en vez de capturar 55 barcos, captura tan solo 25. Entonces, fíjate, en 2 años consigue 80 barcos. Y decíamos que los ingleses tenían 200. Y este hombre, con Ensenada, proponían 60 más 75. Estamos en un punto en el que estábamos consiguiendo alcanzar a Gran Bretaña. Por eso los ingleses, de cualquiera de las maneras, tienen que conseguir activar los odios internos, las envidias, las rencillas, las enemistades que hay. El Marqués de la Ensenada tiene un proyecto muy bonito que es la autosuficiencia. El catastro es un instrumento fiscal. Y claro, los grandes poseedores como el Duque de Alba, poseedores de muchísimas tierras, no quieren al Marqués de la Ensenada. Pero si lo hace por el bien de España, ya, pero lo tengo que pagar yo con mis terrenos y no saco lo suficiente. Es así de sencillito, no hay otra cosa. Pero yo los he dicho, admiramos a todos. El Duque de Alba es una dinastía de grandes hombres de España, pero alguno a veces no está a la altura de las circunstancias. Todos podemos pensar, fíjate qué grandes Austrias, qué grandes Borbones, los 3 primeros Borbones son fantásticos, con sus errores, ¿sí? Con fallos y todo lo demás, pero presentan, sin embargo, después viene Carlos IV, y después viene uno de mis favoritos, Fernando VII. Entonces, claro, eso pasa con el Duque de Alba, con todos, ¿no? Brillantes hombres que han prestado servicios invaluables a España, pero otros no. El Duque de Huéscar, después el Duque de Alba, en este caso, participa con, bueno, ya he visto lo que he dicho, que es enciclopedista, es un diletante y un hombre que ve a Ensenada como el enemigo público número 1, porque me va a poner impuestos por mis propiedades que tengo en media España. Entonces, él y los otros que pierden, por ejemplo, Fernando de la Riva Herrera, tiene su monopolio de sal para vender a Castilla. Y va este hombre y lo consigue porque presenta precios más baratos, tiene negocios en todas partes, insisto, no sé de dónde sale tanta inteligencia, tanta capacidad, tanto sacrificio, y encima todavía da hasta becas para que estudien los jóvenes idiomas, con lo que eso significa para información, para saber cómo es el avance de los conocimientos. Estos hombres pisan la cola del tigre, y da la casualidad que ellos tienen buen recuerdo del astillero. El Marqués de la Ensenada, porque de jovencito estuvo aquí con Campillo, y después, con Patiño, parece. Y no, después, no, con Capillo, sí, verdad, sí. Y después el propio Fernández de Isla, porque abarca todo. Y fíjate el recorrido que hemos dado por la geografía de Cantabria, y todo establecimientos desde ferrerías, cabullería, fábrica de loza, fábrica de jabón, bueno, hasta tener una fábrica de aguardiente, ya es el colmo para que los marineros no pasen frío en el mar, ¿no? Por supuesto, azafrán, cítricos, plantar 150.000 árboles. Cristóbal de Barros, que es el intendente de la Armada, el que da los informes cuando Felipe II quiere escoger 2 emplazamientos, Santander o Sevilla, Cristóbal de Barros pasa los informes y Felipe II dice, no, yo no soy técnico, a ver qué dicen los de Sevilla. Sevilla ponen a bajar de un burro a Santander. Lo que hace Felipe II se lo pasa a la Comisión de Santander. A ver, contesta este informe. Así está en un año, hasta que al final toma la decisión y dice, no, nuestro sitio es este, tenemos los árboles que son buenos, pero los árboles de aquí del norte no son lo mismo en la meseta, los robles, los mismos, por el secado, por 1000 problemas. Felipe II introducirá una norma, por cada roble cortado hay que plantar 2, y además quiere que sea en los 8 kilómetros, el equivalente en la medida de entonces, los 8 kilómetros desde la costa al interior, por lo que fuera la salinidad o lo que fuera, o el ambiente, eso hace que el crecimiento sea mejor. Entonces, todos son normas pensadas, con razón, con inteligencia, pero entramos en competencias. Hay personas que no quieren dejar de ganar en la madera, no quieren que la marina se apropie de la madera y pondrán todos los impedimentos para que esa madera termine con un precio contingentado, que es lo peor para esas ganancias. No son tampoco una época de millonarios, son recursos escasos, yo entiendo esa parte, pero esa es la explicación. Es una competencia entre nosotros atroz. No se puede integrar a ambos, es lo inteligente, integrar
ambos bandos, hacerles ganar. Esa sería mi única objeción, aprovechando el management y toda esta sabiduría de los demás, integrar a ambos, ¿no? Para que no se hubiera producido este odio cainita contra los tíos más inteligentes. Eso no quita mérito a este hombre, que, vuelvo a insistir, no me veo capaz para resumirlo y me da pena, y eso que ya has visto cómo he tenido el tiempo controlado, ¿no? Bueno, yo como oficial de la Armada, creo que no hay más aquí, darte las gracias, Javier, como siempre, por las magníficas presentaciones que haces, trayendo y organizado por los amigos del Real Astillero este tipo de tertulias. Tenéis que ir preparando las séptimas, porque creo que la sala se ha quedado pequeña con conferenciantes de la categoría. Que lo más fácil, como digo yo, es que nos abrumen con un montón de información y nosotros seamos capaces de absorber algo de lo que cuentas. Muchas gracias por traer, rescatar personajes que han trabajado en la Armada o para la Armada, que es hablar de la historia de la Armada y es hablar de la historia de España. Como me dijo un amigo mío un poco curse, la historia de España se ha escrito con tinta salada. Sí, muchas gracias. Y la propia también para ti. Y muchas gracias, y este año era nuestra intención hacer un ciclo de personajes que han sido importantes para la Armada, para el Real Astillero de Guarnizo y para la España. Les emplazamos la semana siguiente a estar aquí con nosotros y hablaremos de Jorge Juan. Pues por favor, Clemente.